Amén. Bueno, habíamos hablado, hermanos, en cuanto a la importancia de conocer a Dios. Habíamos estado viendo que era importante de que supiéramos y conociéramos al Dios de la Biblia. ¿Se recuerdan? La semana pasada estuvimos hablando de que a través de la Biblia nos damos cuenta que hay un Dios y ese Dios está en control. Ese Dios, ¿verdad? Todo se le sujeta, todas las cosas que Él tiene dominio sobre ellas. Y hermanos, amigos, en esta mañana vamos a continuar conociendo a Dios y por título tenemos allí conociendo más a Dios. En esta segunda parte, hermanos, de lo que vamos a estudiar en cuanto a Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, y ya lo habíamos visto el mes pasado cuando hablábamos de los salmos, y nos damos cuenta, hermanos, de que Dios, a través de la Escritura, a través de lo que Cristo da a conocer sobre el Padre, nos dice, ¿verdad?, de que Él está atento, Él está en todo lugar, en sí, ¿verdad?, Él está en todas partes. Hermanos, si me acompañan a leer allí en Isaías, por favor. Isaías, capítulo 40, versículo 18. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 18, dice: ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hermanos, cuando aquí el profeta Isaías les habla a estas personas, ¿verdad?, estos judíos aquí, él les estaba haciendo en sí una referencia diciendo, bueno, ¿a quién van a comparar ustedes? ¿Cómo pueden comparar a un Dios? Veíamos la semana pasada de que a través de lo mucho que vivimos, quizás nos podemos hacer una noción, una idea de quién es Dios, de qué es Dios. Puede ser un Dios grande, un Dios maravilloso, pero a la misma vez podemos ser y pensar, ¿verdad?, que es un Dios con límites. Un Dios que a lo mejor solamente puede hacer unas cosas y no otras. Y cuando pensamos, ¿verdad?, de esa manera, pues vemos, ¿verdad?, de que no tenemos esa confianza en Él. Pero hermanos, aquí, ¿verdad?, Isaías, capítulo 40, versículo 18, hablando allí, ¿verdad?, y si volvemos un poco atrás en ese mismo capítulo, en el versículo 12, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Hermanos, cuando vemos aquí, va Isaías, y después leemos el versículo 18, vemos allí, va, él les dice: Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que ha hecho grandes cosas. Dice, nadie le ha dado a él consejo. Él hace lo que quiere porque Él conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Él hace lo que quiere en este mundo porque Él lo creó. Y en sí, hermanos, cuando vemos en esta pregunta, decimos, ¿con qué se puede comparar a Dios? Bueno, básicamente ellos lo que han hecho, y si seguimos leyendo en esos pasajes, dice, muchos hombres los han hecho imágenes pensando de que se comparan al Dios grandísimo. Pero al final del día, básicamente, ¿verdad?, son cosas que no se mueven, que no oyen, que en sí no pueden hacer las cosas grandes que puede hacer Dios. Hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, y hablamos sobre Dios, lo grande y lo grande, ¿verdad?, y lo mejor, iba a decir magnificent, ¿verdad?, en inglés, nos damos cuenta, hermanos, que todos los detalles a Dios le importan. Sean tan chicos o tan grandes, son importantes para Dios. Y hermanos, si me acompañan allá a Mateo capítulo 10, versículo 29, nos dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo,
ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hermanos, aún los pequeños detalles son importantes y sabidos por Dios. Es decir, usted se preocupa por qué pájaro muere o por qué pájaro vive. ¿Pasa por su mente a diario? Hermanos, dice aquí que Dios está atento a todos los detalles. Y si Él sabe que aún los pájaros mueren, hermanos, nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué pone tanto énfasis en el ser humano? Si aquellos pequeños detalles, aquellos pequeños animales que para nosotros pasan desapercibidos, hermanos, para Dios, nosotros somos, el énfasis que Él tiene aquí en el mundo. Y hermanos, somos creación suya. Dios, quiere que nosotros le adoremos, le busquemos. Y a través, hermanos, de la Escritura, de la palabra de Dios, Dios se da a conocer como un Dios que está en todo lugar. Hermanos, cuando vemos a la luz de la Escritura, los teólogos la han llamado la omnisciencia, es decir, el saber todo, el conocer todo, el no tener un conocimiento limitado. Si me acompañan ahí a Salmos, por favor, al Salmo, capítulo 33. En el Salmo 33, versículos 13 al 15, nos dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Hermanos, cuando vemos estas escrituras y leemos la palabra de Dios, nos ponemos a pensar y decimos, bueno, Dios es omnisciente, lo conoce todo, lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos en sí, todo lo que ha pasado en su pasado, en su presente y en el futuro, Dios lo conoce. Hermanos, y pensamos y decimos, bueno, ¿será cuestión de que nos dé temor que Dios sepa todo? En sí, muchas veces decimos, bueno, ¿qué de aquellos esqueletos, si usted ha visto recientemente, lo político y aún así personas que son artistas o que son profesionales, siempre tienen algo allí escondido, que no quieren que la gente, sepa, porque al saberse, en sí, daña, la imagen que estas personas tienen. Hermanos, Dios conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo y en la tierra, y también en sí en el infierno. Hermanos, Dios conoce todo porque Él estaba en todo lugar. Hermanos, ¿será cuestión de temor? Tendremos temor, porque decimos, bueno, Dios sabe lo que estoy haciendo a cada momento. Dios sabe, lo que voy a hacer aún antes de hacerlo. Hermanos, la respuesta, es sí. Quizá nos puede infundir, miedo. ¿Por qué? Porque nada escapa de su atención, nada puede serle escondido. Y hermanos, no todo, tiene que a lo mejor ser temor. Porque cuando vemos, hermanos, en cuanto a la omnisciencia, para el hombre que no conoce al Dios de la Biblia, para aquel que no le ha obedecido, hermanos, sí es causa de temor. Sí es causa, de que sienta miedo, de que sienta, dice, Dios sabe lo que estoy haciendo a diario, a cada momento. Aún aquellos detalles, que digo, bueno, ¿qué es mi situación mañana? ¿Qué es lo que me va a acontecer? Dios ya lo sabe. Quizá a lo mejor, me voy a equivocar y Dios ya lo sabe. Pero hermanos, amigos, lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos, que le busquemos, que pidamos ese perdón por las cosas malas, que muchas veces hacemos. Hermanos, no hay nada, oculto ante los ojos de Dios. Él sabe mi pasado, Él sabe mi presente, pero también conoce mi futuro. Pero lo que Él pide
lo que Él quiere de todos y cada uno de nosotros es que le busquemos, le pidamos ese perdón para que en sí, hermanos, Él pueda perdonarnos. Él pueda olvidarse de esas transgresiones que como humanos muchas veces cometemos. Hermanos, pero ¿para qué de aquel que ha limpiado sus pecados? Bueno, hermanos, para ellos no es temor de saber que es un Dios omnisciente, de un Dios que todo lo conoce, de un Dios que en sí todo lo sabe. ¿Y por qué decimos estas cosas? Bueno, vayamos allá a Proverbios, por favor. Allí en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, dice allí la palabra de Dios, Dios está viendo todo lo que pasa aquí en este mundo. Vayamos allá a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, todo lo que hacemos en este mundo, todo lo que hacemos diariamente, hermanos, todo está abierto ante los ojos de Dios. Y hermanos, decimos, bueno, eso me da un poco de miedo. Que Dios conozca aquellas cosas que quizá otras personas no ven. Pero hermanos, como puede ser algo malo para nosotros, en sí, hermanos, puede ser algo bueno. Porque cuando vemos, hermanos, y hemos leído el Salmos 23, nos dice de que si somos ovejas, hermanos, de su redil, dice, tenemos un pastor. Y si usted ha visto, hermanos, amigos, aquellas ovejas cuando el pastor está con ellos no tienen temor, no tienen cuidado. ¿Por qué? Porque el pastor, hermanos, las cuida, les provee todo lo necesario. Hermanos, amigos, si tenemos a un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo está descubierto ante los ojos de Él, hermanos, amigos, ¿por qué tener miedo de que Él sepa toda nuestra vida? Hermanos, tenemos este ejemplo de que Dios en sí nos cuida, porque sabe todo de nuestra alma y sabe todo lo que vamos a caminar. Hermanos, la omnisciencia de Dios nos ayuda. Allí en Lucas, por favor, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas, capítulo 22. Versículo 31 al 34, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermanos, Cristo le dijo a Pedro lo que le iba a acontecer. Él le dijo antes de que el gallo cante, dice: me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo: no, Señor, estás equivocado, yo estoy dispuesto a hacer lo más por ti. Aún a ir a la cárcel, aún a morir, yo estoy dispuesto. Hermanos, cuando Cristo le reveló y le dijo: Pedro, esto es lo que te va a acontecer. Hermanos, cuando él reconoció, cuando él reflexionó y dijo: he negado al Señor, hermanos, dice que él lloró amargamente, y eso, amargura, eso que él sintió, ese arrepentimiento, hermanos, lo pushó, lo mandó a que fuera un mejor cristiano, un mejor discípulo de Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos en nuestras mentes de que Dios lo conoce todo, hermanos, debe ser algo que nos ayude, que nos motive a ser mejores cristianos, que nos motive a dejar de pecar menos.
de ir limpiándonos poco a poco, porque sabemos que todo estaba descubierto ante los ojos de Dios. Y si tenemos ese pensamiento, hermanos, amigos, pues hermanos, nos va a ayudar. Nos va a llevar a que seamos más espirituales, que podamos hacer más cosas para Él. Porque como leemos, hermanos, vayamos allá al Salmo 103. Versículos 13 y 14. Salmo 103, versículos 13 y 14. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermanos, veamos aquí, ¿verdad? David continúa describiendo la abundante misericordia y bondad de Dios. Le dice, de la manera de que un buen padre se preocupa por, incluso se compadece de sus hijos, de su fragilidad, de sus debilidades. Dice, así se compadece Jehová, se compadece Dios de los que le temen. Es decir, hermanos, cuando tenemos todas estas cosas que nos ultrajan, que están constantemente en nuestras vidas, las tribulaciones, los problemas, las enfermedades, hermanos, si sabemos que Dios todo lo conoce, eso, hermanos, nos hace para poder llegar a ser mejores personas, mejores cristianos. Hermanos, es algo, ¿verdad?, que nos debe motivar. Sí, quizá cuando lo leemos simplemente así, decimos, si Dios todo lo conoce, pues qué miedo. Pero hermanos, está el otro lado, ¿verdad?, de la cara. Saber que Dios lo conoce todo es de gran beneficio para mí, porque Él tiene cuidado de mí. Él sabe lo que constantemente me está pasando y Él sabe exactamente cómo, ¿verdad?, me puede ayudar. Dice allí, Él en sí se compadece de todos y cada uno de nosotros. Hermanos, al saber también que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, decimos y pensamos, bueno, ¿para quién hacemos las cosas? Usted en su diario vivir quizás se esfuerza por ser mejor cristiano, por ser, ¿verdad?, mejor seguidor de Cristo. Y hermanos, ¿para quién lo hace? ¿Lo hace para usted mismo? ¿Lo hace para que otra persona lo vea? Bueno, vayamos allá a Mateo, por favor, si me acompañan, allá a Mateo, capítulo 6, versículo 18. Dice de Mateo, capítulo 6, versículo 18, dice, desde el 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, las cosas que hacemos para Dios, aun cuando ninguno de nosotros los veamos, hermanos, Dios tiene ahí, ¿verdad?, las cuentas de lo que usted hace. Hermanos, de que Dios sea omnisciente es algo que nos debe motivar. Porque quizá si usted, ¿verdad?, hace algo, quizá los demás no lo sepan. Quizá esa obra buena, eso que hizo, ¿verdad?, en lo oculto, nadie de aquí se entere. Pero hermanos, quien lo está viendo es Dios. Y Dios apunta, ¿verdad?, para que nosotros entendamos, dice, Él apunta en ese libro todas las obras que nosotros hacemos en este mundo. Hermanos, qué bueno, ¿verdad?, que Dios es omnisciente, para que en sí todo lo que hacemos sea para honra y gloria suya, y que Él, hermanos, en un día nos recuerde, nos diga, aquí estaba el hermano Ivo, aquí estaba la hermana Ruby, buena seguidora, ¿verdad?, de mí, mis palabras. Hermanos, ¿queremos, ¿verdad?, que Dios nos diga eso? Pensemos, ¿verdad?, y meditemos en la omnisciencia de Dios. Hermanos, se dice, ¿verdad?, que hay una historia de una persona que en sí se dedicaba a exponer la palabra de Dios, y dice que esta persona cayó enferma, no tenía familiares, no tenía quien lo cuidara, y en sí, ¿verdad?, una persona que iba de paso le ayudó,
provisionó, ¿verdad? Le dio todo lo que necesitaba. Y cuando esa persona, hermanos, se recupera, le dice, ¿sabes qué? No tengo, ¿verdad?, cómo pagarte todo lo que has hecho. Le dice, lo único que necesito y lo único que yo quisiera de ti es que me dieras tu nombre, para que yo cuando haga oración le pida a Dios y le agradezca, ¿verdad?, por lo bueno que has hecho. Y hermanos, esta persona que le ayudó, le mencionó a este hombre, le dijo, cuando vemos el ejemplo bíblico ahí en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, y vemos, ¿verdad?, sobre el buen samaritano, le dice, ¿cuál era su nombre? Y la razón es de que no existe, ¿verdad?, el nombre de esta persona. Pero dice, lo que sí es importante es de que Dios conoce las buenas obras que hacemos. Y hermanos, no necesitamos, ¿verdad?, hacer las cosas para que otras personas las vean. Mis hermanos, ¿verdad?, que han estado predicando, ayudándome, ¿verdad?, en la predicación, dicen, bueno, tengo esos nervios, tengo, ¿verdad?, esas quizá dolencias, quizá dificultades, ¿verdad?, para exponer la palabra de Dios. Hermanos, amigos, nos debe de alegrar, nos debe de dar gusto, hermanos, de que Dios ve esos pequeños detalles. Ve, ¿verdad?, esas desveladas que usted se da por la palabra de Dios. Ve esos nervios que usted está sintiendo cuando expone la palabra de Dios. En sí, hermanos, Dios conoce, ¿verdad?, esas buenas obras que usted está haciendo para las cosas de Dios. Hermanos, ¿para quién trabaja usted? ¿Trabaja para ese Dios omnisciente que no importa si otros lo vayan a ver o no, sino que el Dios que está en el cielo está viendo todo lo que usted está haciendo? Hermanos, tengamos en sí, ¿verdad?, en grande estima de que Dios tiene este atributo, de que Dios todo lo conoce y todo, hermanos, está descubierto delante de su presencia. Hermanos, vayamos allá a Salmos, por favor. Salmos, capítulo 31, versículo 7, dice Salmo 31, 7, dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Hermanos, la omnisciencia de Dios no escapa de que se entere y se dé cuenta de todas aquellas aflicciones que usted tiene. Quizá usted, ¿verdad?, para venir a adorar, a glorificar a Dios el domingo, hay muchas cosas que tiene que pasar. Yo no conozco, ¿verdad?, sus dolores, sus sufrimientos, todo, ¿verdad?, lo que a usted le acontece para que usted esté aquí. Pero hermanos, el que sí sabe es Dios. Y eso nos debe llenar de alegría, de que Él ve, ¿verdad?, nuestras aflicciones, Él ve todo lo que pasamos y Él ve, hermanos, exactamente, ¿verdad?, los problemas que constantemente tenemos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Vayamos allá a Salmos, por favor, capítulo 56. Salmos, capítulo 56, versículo 8. Dice, el Salmo 56, 8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, que David, antes de llegar en sí allí a esta cueva de Adulam, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 22, él estaba completamente solo. Esto lo hizo valorar la simpatía y el cuidado de Dios aún más. ¿Por qué? Porque halló gran consuelo en el pensamiento de que Dios notaba su miseria. Él estaba allí, ¿verdad?, feliz, contento, de que aún cuando él se sentía lo peor, lo más bajo, lo más débil, aquello, ¿verdad?, que en sí lo mortificaba más, hermanos, él se gloriaba porque veía que Dios todo lo ve, aún lo que está en lo oculto. Hermanos, qué bueno es que Dios, ¿verdad?, sea omnisciente. Hermanos, para terminar, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios está enterado de todo. Pero en sí, hermanos, hay una cosa que Dios no sabe. Y decimos,
Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto puede ocurrir? Hermanos, una cosa que Dios no sabe, y no es que en sí no lo sepa porque no lo puede, sino que Él voluntariamente se ha encargado de en sí no saber más de ello. Si me acompañan allí a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12, nos dice, Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que se establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, la única cosa que Dios voluntariamente ha decidido no acordarse más, no saber más de ellos, son aquellas iniquidades y pecados que hemos cometido cuando venimos arrepentidos para bautizarnos de nuestros pecados. Hermanos, es la única cosa que Dios dice ha decidido no saber más de ellos. Hermanos, cuando caemos en nuestra vida, cuando a veces le fallamos a Dios y volvemos a ser arrepentidos, hermanos, Dios decide perdonarnos y no acordarse más de esas faltas que cometemos ante Él. Hermanos, básicamente, cuando vemos esta foto, la decisión es de nosotros. La invitación es la siguiente. Si sabemos que es un Dios omnisciente, que Dios todo lo conoce y que voluntariamente ha decidido perdonarnos, hermanos, ¿qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Queremos caminar, que Dios nos perdone, que Dios nos ayude para continuar y un día llegar a morar con Él? ¿O en sí queremos seguir en nuestros pecados, seguir en nuestras iniquidades y en sí ir al castigo eterno? Hermanos, todos tomamos la decisión. Para algunos, la omnisciencia de Dios puede ser causa de temor que nos va a llevar al infierno. Pero para otros, saber que Dios nos cuida y todo lo sabe, hermanos, nos puede llevar a la vida eterna. La decisión, hermanos, la tenemos todos y cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, los que podamos, para entonar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado. Y mientras que cantamos este himno, hermanos, meditemos y pensemos. ¿Podré yo tener esa buena disposición de levantarme para que Dios me perdone? ¿Querré yo lavar mis pecados para en sí estar bien delante de los ojos de Dios? Meditemos, hermanos, mientras que cantamos este himno de invitación.